Bienvenidos, curiosos y curiosas, a No te lo vas a creer, el podcast donde hablamos de derecho de forma clara, directa y con un poquito de humor. Hoy tenemos aquí con nosotros al primer invitado del podcast, Edu. Qué responsabilidad. Qué responsabilidad más grande el primero, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por vuestra invitación y un privilegio y una responsabilidad, como decía, sí, sí. Edu es compañero nuestro de la carrera, bueno, estudió con nosotras, compartimos algunas clases en la universidad y luego, bueno, pues ya cuando comenzamos en el mundo profesional, la vida nos volvió a juntar y ahora la verdad es que tenemos bastantes cositas juntos y colaboramos bastante, ¿verdad? Sí, 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 desde luego. Desde hace un añito más o menos que hemos vuelto a retomar contacto y muy bien, la verdad es que muy contento porque Bueno, Edu es asesor financiero. eso es. Se dedica al sector de las finanzas y está hoy con nosotros para contarnos un poquito de qué va todo esto. ¿Cómo fue, Edu, que terminaste trabajando o dedicándote a este sector? Pues por pasión, básicamente, porque desde muy pequeñito siempre me han gustado mucho las finanzas, la economía, siempre me he querido conocer, intentar entender cómo funcionaba la economía, cómo funcionaba el mundo a nivel financiero. Y aunque luego, como sabéis y como habéis dicho, acabé estudiando Derecho, pues la vida o la propia ese propio gusto, placer por las finanzas, pues me ha llevado a ello otra vez. Hice un máster de asesoría financiera y fiscal, que se fue un poco el hilo conductor con la carrera, y tiempo después pues me inicié en el sector ya como profesional. Muy bien, Edu, sí, así fue. Pues Edu, a razón de todo esto que nos has comentado, indícanos alguna anécdota que a razón de todo el tiempo que llevas conociéndonos los puedes contar. Pues mira, más que anécdota es lo que a la mayoría de la gente le digo. El dedicarme a esta profesión me ha hecho recuperar contacto con mucha gente de mi... No tanto a lo mejor de mi infancia, pero sí gente del cole, gente del instituto, gente de la universidad. Y pues mola, siempre eso mola porque al final pues recuerdas anécdotas y recuerdas a gente o a profesores o a... Y es divertido, claro. Evidentemente. Pues, y Edu, para empezar así un poquito a tratar con todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, vamos a ubicarnos un poco en el tema de la educación financiera. Cuéntanos qué consejo nos darías o como si fuera un tipo de receta, cómo se practica esa educación financiera o qué conocimientos tenemos que tener. Vale, a ver, lo primero de todo, decir que la educación financiera es tan importante como conocer nuestro cuerpo o como conocer lo que estamos comiendo o es algo que deberíamos tener todos más integrado. ¿Por qué? Porque al final las finanzas, que parece que es una cosa así súper compleja, Sí. las finanzas están en nosotros desde que amanecemos y encendemos la luz. Encendemos la luz, cuesta dinero, nos vamos a la ducha, cuesta dinero, cuesta el agua, la ropa, nos vestimos, cogemos el coche para ir a trabajar, todo cuesta dinero. Todo está relacionado con el dinero, por suerte o por desgracia. Entonces, tener unos conocimientos, no digo que haya que todo el mundo tenga que ser experto, pero tener unos niveles básicos de conocimientos sobre el dinero, sobre cómo funciona, sobre cómo se maneja, creo que sí que es esencial para todos. Ahora, vamos a centrar un poco el tiro. ¿Qué es la educación financiera? Pues la educación financiera no deja de ser más que tener una mezcla de conocimientos, habilidades y hábitos que luego vamos a aplicar en nuestro día a día y que nos van a permitir gestionar mejor nuestro dinero, ¿vale? Y gestionar mejor nuestro dinero a la larga nos va a hacer tener un mejor bienestar o tener un bienestar financiero, tener, pues no tener, dicho vulgarmente, no tener preocupaciones de dinero cada semana o cada mes. Vale, Edu, muy bien. ¿Tú cuáles dirías que son los errores más comunes que se pueden cometer en cuanto a la educación financiera? Pues, a ver, errores cometemos todos. O sea, que cualquiera puede cometer cualquier error en cualquier momento. Al final yo creo que tienen mucho que ver o tienen más que ver estos errores con nuestras emociones
que con a lo mejor la falta de conocimientos. ¿Por qué digo lo de las emociones? Porque muchas veces, pues bueno, sabéis que ahora hemos vivido en los últimos 2 o 3 años un periodo de inflación muy elevado, muy acusado, ha sonado en todos los medios, en los periódicos, en las noticias, en todos lados. Sabemos que por culpa de esa inflación, luego más adelante hablaremos de ello, pero sabéis que por culpa de la inflación nuestra capacidad adquisitiva se va reduciendo, nuestros ahorros valen menos. Sabemos la solución, que sería pues intentar que nuestro ahorro fuese creciendo en la misma proporción que esa inflación, pero a lo mejor por miedo no lo hacemos. Primera emoción que nos pasa factura. Frustración. Es que no me da para ahorrar. Es que la vida está muy cara y no puedo ahorrar. Bueno, sí, todo está muy caro. A lo mejor el sueldo de esta persona hipotética en cuestión es bajito, pero a lo mejor hay formas o medios para intentar buscar esa capacidad de ahorro. Entonces, pues yo creo que las emociones nos atacan mucho. ¿Qué más? La avaricia, el querer llegar a todo. Quiero hacer este plan el viernes, quiero hacer este plan el sábado, quiero hacer este plan el domingo, quiero irme de vacaciones 3 veces al año, quiero tener un coche nuevo, dirías que estamos en un momento social en el que lo queremos todo y lo queremos ya, ¿no? Yo veo que ahora mismo queremos todo ya y cuanto antes. No sé por qué, no sé si tienen que ver pues el ritmo de vida que tenemos, no sé si tienen que ver las redes, no sé cuál es la causa, pero queremos todo y obviamente todo no es posible. Entonces, esa avaricia de quererlo todo pues nos lleva a cometer ciertos errores y a lo mejor acabamos financiando unas vacaciones o acabamos financiando un capricho que pues podríamos prescindir de ello. Ese es un error financiero porque al final te va a acarrear un perjuicio, pero repito que nadie estamos exentos de cometer esos errores. Vaya. ¿Crees que si la gente tuviera mayor educación financiera en ese sentido, dejaría de tener tantas deudas o de pedir esos micropréstamos para poder saldar esas, como tú dices, las vacaciones, un teléfono móvil nuevo? A ver, imprevistos siempre va a haber, ¿vale? Sí que es cierto que el hecho de tener una educación financiera te va a ayudar a planificarte y te va a ayudar a anticipar esos imprevistos, a protegerte, te va a ayudar a lo mejor esa educación financiera ya te está diciendo que no tienes que darte ese capricho. Entonces, al final sí, claro, la educación financiera te va a evitar ciertos problemas y disgustos. Claro. Y a razón de esto de educación financiera, que me parece súper interesante, ¿qué opinas en relación a que los jóvenes de hoy en día, bueno, digo jóvenes de hoy en día como personas adultas, ¿qué opinas sobre los conceptos que tienen de educación financiera? ¿Crees que sería recomendable que los niños en el colegio o que los adolescentes tuvieran alguna asignatura en relación a este tema? Sí, claro. A los niños, primero en casa, porque la educación es también es responsabilidad de los padres. Los padres deberían enseñar o enseñarnos educación financiera o conceptos básicos sobre finanzas. Obviamente cada familia pues es un mundo y obviamente pues no todos a lo mejor pues pueden llegar a eso. Pero en el cole sí que se debería hablar. No sé si tener una asignatura porque a lo mejor no se puede, pero sí hablar de educación financiera y, repito, sí enseñar ciertos conceptos pues, de autogestión, de lo que es el ahorro, de por qué se debe ahorrar, de yendo ya un poco más allá o a lo mejor en el instituto o en etapas un poco superiores, pues interpretar una nómina, saber que existen los impuestos y cómo funcionan, saber que los autónomos tenemos que pagar una cuota a la seguridad social. Sí, claro, se debería hablar mucho más con los niños y quizá no, porque muchas veces en casa no se habla de dinero. Sí. No, o por lo menos a lo mejor se habla de dinero, pero se habla de dinero a lo mejor entre los que
dirigen la familia, que son Claro, los claro, me padres, refiero- los progenitores. Pero Claro, me refiero en lo que es en la familia, pues a lo mejor los padres no hablan de dinero con los niños. Claro. Pues esto se puede comprar, esto no se puede comprar, o... le dicen no, le dicen sí, pero no le dan una explicación del por qué. Claro, Claro. eso es. Entonces, pues sí, claro. Yo creo que al final es un tema que hay que, como otros tantos, que se debería naturalizar y tratar de tener encima de la mesa desde siempre. Sí, porque al final nos sueltan en la vida adulta, por decirlo de alguna manera, o en la juventud, sin ir más lejos. ¿Y qué haces? O sea, ¿cómo te las apañas? Porque no sabes nada, en realidad. O sea, sabes lo que has podido saber, lo que has podido aprender, pues lo que has visto en casa. Lo que has visto en casa. Pero Eso es. no tienes una educación como tal. Y sí que es verdad, yo ahora planteándolo y pensándolo digo, pues quizá no una asignatura completa, ¿vale? Pero se me ocurre que en la asignatura, ahora no sé cómo estarán los planes de estudios, porque como esto de la educación cada Baila día cada es una año. historia, no sé cómo estará, pero cuando yo estudiaba había una asignatura que era economía. Sí. Pues, no sé, Pero no dedicar... todo el mundo la dábamos. Pero no todo el mundo la La daba. dábamos en ciencias sociales, en Claro. primero y segundo de bachillerato solo. Sí. Pero además quiero Antes recordar tiene que ser, esa, antes. Claro. esa materia Desde incluso chiquititos. ni siquiera nos adentraba en lo que viene a ser el mundo No, real como tal. nada, no. Era... No, eso eran pues conceptos Sí. sobre economía que Sí. están bien, pero Pero- a nivel personal, a nivel finanzas personales, no te enseñaban. No... Volvemos a lo mismo de siempre, yo creo, al tema práctico. O sea, Claro. muy bien todo lo que aprendemos, pero al final son conceptos y para llevarlos a la Sí. práctica, o sea, esos conceptos que aprendiste no nos no te enseñan a sirven. ponerlos en práctica. Claro, Sí. exactamente. Claro. Y Sí. muchas veces el concepto hay que conocerlo, pero nos tienen que enseñar o tenemos que aprender a ponerlo en práctica. Claro. Y teniendo en consideración un poquito todo esto que estamos hablando de adolescentes, niños, gente joven, las redes sociales están hoy en día al orden del día, dada la redundancia, pero con todo esto de las redes sociales, tú como asesor financiero y con los conocimientos que tienes, ¿qué dirías, o si te has encontrado algún bulo o algo así que digas, me parece una barbaridad esto que acabo de ver de un vídeo de una persona de Instagram que está aquí hablando de algo que no tiene nada que ver con la realidad? A ver, las redes, cuidado con las redes, pero como en cualquier sector. Un farmacéutico te va a decir que cuidado, un abogado me vais a decir que cuidado, un médico te dirá que cuidado, en cualquier sector te van a decir que cuidado porque al final hay mucho que cree saber y que lo único que quiere es visibilidad. Entonces, cuidado. Ahora, también hay mucho contenido bueno y se pueden aprender muchas cosas en las redes. En YouTube, en Instagram, en TikTok. Yo no manejo TikTok, pero también habrá seguro que buen contenido. Entonces, eso hay que tener cuidado y hay que aprender, eso ya es responsabilidad de cada uno, aprender a seleccionar un poco de dónde va uno, por dónde va uno y por dónde va otro. Pues a lo mejor hay que investigar un poco a esa persona, googlearlo. No hay que hacer un análisis del FBI, pero googlear y buscar un poco de información sobre esa persona. Luego, bulos recientes o bulos muy sonados, pues hace poquito detuvieron a un señor que yo creo que empezó en redes a raíz en los años de la pandemia, en 2020 por ahí, relacionado con criptomonedas. Sí. Y el señor este en cuestión, pues prometía unas rentabilidades del 40%, vendía por otro lado que los autónomos podíamos no pagar ni un duro aquí en España de impuestos, vendía cosas... Que realmente no se sostenían por ningún sitio, No. entiendo. O sea, simplemente era Irreales. su opinión o lo que él entendía de lo que veía, pero no estaba sustentado en nada. Vendía cosas que explicadas dices, yo me voy de aquí, pero que luego llevas a la práctica y dices, es que no puedes. Por más que quieras, hay una legislación que no os voy a explicar yo nada y no te puedes salir de aquí porque si te sales de aquí, pues vas a tener un problema. Pues lo que este señor explicaba, lo que este señor ofrecía, era un poco, pues... Inversiones quizás o algo parecido que no Por un estén lado, al- hablaba de inversiones en criptomonedas con promesas de rentabilidad estratosféricas y en muy poco tiempo, con lo cual eso ya te tiene que hacer sospechar. Y por otro lado, no sé exactamente qué relación había entre ello, pero por otro lado, pues eso, para autónomos ofrecía la posibilidad de irte fuera de España para no pagar impuestos, haciendo no sé qué, abriendo una sociedad en no sé dónde.
Y vamos viendo, ¿no? Cosas un poco... Raras, porque sí. una pregunta a razón de esto. Aparte de asesor financiero, has estudiado Derecho con nosotras. Entonces, cuando te llega esa noticia, que dices, vale, por un lado tenemos el tema de las criptomonedas y por otro lado tenemos el ámbito jurídico. ¿Tú crees que esa persona o intuías que podía estar planeando algún tipo de estafa piramidal o algo parecido? O sea, suena muy fuerte, A ver, pero realmente las estafas piramidales están a la orden del día. Yo sí, cuando he visto vídeos de esa persona, claro, tenía claro qué estaba haciendo. Pues a lo mejor también tengo responsabilidad en no haber alertado o en no haber avisado a quien tenga que avisar. Pero yo personalmente sí, claro, veía que ese tipo de promesas que estaba haciendo, pues obviamente yo no he indagado, no sé lo que hay detrás, no sé más de lo que ha salido en prensa y algún vídeo que he visto de esta persona. Entonces tampoco puedo Sí, Claro, dar exceder en una lo opinión más allá que... Claro, de lo que haya claro, ocurrido. sí, eso o es. sea, va dirigido la pregunta, me refiero, dirigida a que si tú lo ves y dices, ostras, ya hablamos de que aparte de ser un bulo, puede que haya gente que utilice las redes sociales y el sector financiero, ya que la gente está tan mal económicamente, se agarran a un clavo ardiendo y hay dos. Claro. Yo intuyo que hay como dos vertientes de sociedad. La sociedad de la cofradía del puño cerrado, que más vale pájaro en mano que cientos volando, y la sociedad de voy a invertir, voy a invertir, voy a invertir porque voy a recibir. Eso son emociones. Eso Y es. eso es algo que a las personas nos mueven dos cosas. El miedo a perder, que son los que dices tú de la cofradía, y las ganas de ganar, que son los que dices voy a invertir, voy a invertir, voy a invertir. Claro, entonces, habiendo esos dos sectores, ¿tú crees que esa persona o cualquier otra persona puede utilizar los conocimientos financieros que la gente no tiene, de ahí la falta de Claro. educación financiera, para crear ese miedo y Claro, aprovecharse? Claro, sí, Ostras. sí, por supuesto. A ver, es un listo, lo que se conoce como listo y caladura de toda la vida. Sí, sí. Al final, pues efectivamente, la gente que no tiene un conocimiento o que tiene una desesperación o que tiene una circunstancia que, pues al final acaba entrando. Eso es. En un momento de debilidad, porque Claro. suelen ser momentos, siempre Momentos, momentos claro, malos, pues una como persona que tiene un comentabas, en la momento duro, pandemia, claro, tal, pues que la gente estaba mal. claro, Pues, claro. ¿Qué hacer? ¿Qué les podría decir yo a estas personas? Pues lo primero, que los mensajes así tan sonoros, tan... Sí. Vas a ganar un 40% en un año. Ostras. Sospecha. Y segundo, contrasta la información. Pues igual, busca a esa persona en internet, pregúntale a alguien que conozcas, que tenga un poco de conocimiento en la materia, pues pregunta, infórmate, contrasta. Obviamente, pues nadie está exento de caer o de, Sí, 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 o de sí. que le, Bueno, que le estafen o sí. que... está al orden del día. Es está que muy al el orden otro del día recibí un mensaje, un correo electrónico. Sí que es alucinante, o sea, como la gente recibí un correo electrónico y lo voy a contar porque evidentemente la gente se tiene que alertar de esto y lo intenté denunciar, pero evidentemente no había hilo para seguir la información. Un correo electrónico de una persona que supuestamente me había localizado por LinkedIn y de ahí que consiguiera mi correo electrónico para decirme que era una militar estadounidense que estaba en los países de guerra y que ella y su equipo habían encontrado como unos maletines que era dinero destinado para poder Ayuda sustentarse allí. humanitaria y... Sí, te juro, o sea, una historia que yo Madre cuando lo mía. vi dije, es alucinante. Y a razón de eso me decía que, claro, que lo tenía que sacar de allí lo antes posible porque corría peligro y que me prometió una parte para guardárselo yo aquí en España. Entonces, yo te digo, a mí esto me suena evidentemente a ciencia ficción, o sea, película total. Cuando yo se lo conté a la policía, evidentemente me decían que es alucinante que, digo, Sí. yo, hombre, ya yo porque tengo mis conocimientos y tengo cierto sentido común, pero Sí, pero una persona, la pues gente... ese correo le llega a uno de nuestros abuelos que ya tiene una edad sí. Y yo qué sé. Hay quién sabe, es sí, que... hay o sea, un mensaje que llega a los móviles, ahora creo que ya llega menos, pero hace unos meses llegaba bastante, que decía algo así como, hola papá o hola mamá, he tenido un accidente, no tengo móvil, por favor, devuelve la llamada a este número de teléfono. Sí. Sí. Y había otro similar Eso que es era, súper tienes que alarmante. mandar una cantidad de dinero a este número Sí. porque, pues eso, Sí. me han robado la cartera o cualquier... Sí, sí. Y claro, una persona desde el desconocimiento, cuando tú ya más o menos sabes que estás expuesto a ese tipo de riesgos,
puedes protegerte. Pero claro, personas más mayores que no están puestas tanto en la actualidad, Sí. fácil caer. A ver, a la gente mayor, que Facilísimo. todavía a la gente mayor le cuesta la tecnología, Muchísimo. son Sí. carne de cañón, o sea, tienen que tener mucho cuidado, sí, sí. Yo, los clientes igual, rara es la semana que no reciben un correo, un mensaje Sí. de, pues, o de Hacienda que le reclama no sé qué cantidad, o se ha producido esta transferencia en su cuenta, si se trata de un error, pincha aquí. Es que todas las semanas Hay hay algo. algo, Hay algo. sí, sí, sí. En resumidas cuentas, ¿qué dirías, cuáles serían los tips que tú darías para protegernos en este tipo de situaciones? Pues un poco lo que he dicho antes. Por un lado, los mensajes en redes o en televisión o en prensa o donde sea que te ofrezcan una rentabilidad estratosférica en poco tiempo. Eh, gente que te ofrezca una super oportunidad que la tienes que hacer ya. Eh, Cuando te exijan inmediatez, ¿no? Cuando te exijan, eso es, cuando te exijan inmediatez, sospecha. ¿Qué más? Pues eso, contrastar la información, buscar información en internet o buscar información en personas conocidas o, joder, incluso consultar a un abogado. Vamos a ver, pues si a mí me proponen un negocio y tengo claro que es buenísimo, pero por otro lado dudo, pues si no tengo a nadie que me pueda ayudar, pues a lo mejor pues, tengo que consultar a un abogado para ver si lo que me están ofreciendo está dentro del marco legal. Es que, entonces es, por un lado, aplicar un poco de sentido común y por otro lado, contrastar la información, si se puede con profesionales, mejor. Vale, Edu, pues ahora vamos a comentar un poquito el tema de la planificación financiera. Nos gustaría que contases a todas las personas que nos están escuchando qué es la planificación financiera y por qué es importante tener planificación financiera desde temprana edad, desde que somos jóvenes. Vale. Por un lado, la planificación financiera no deja de ser, pues, tener tu ámbito, tus finanzas planificadas, valga la redundancia, como el que tiene un plan de entrenamiento, como el que tiene un plan de comidas, ¿vale? Se trata de unas pautas que hay que seguir. Vale. ¿Para qué sirve tener una planificación financiera? Por un lado, cubrir necesidades, nuestro día a día, tenerlo bien organizado, bien estructurado, que no nos falte, ¿vale? Por otro lado, cubrir o poder ahorrar para ir alcanzando nuestros objetivos, nuestras metas que todos tenemos. Por otro lado, estar protegidos, ¿vale? Pues ante imprevistos, ante eventos que no podamos controlar, ¿vale? Cambios en nuestra vida. Eso, por un lado. Luego, me preguntas, ¿por qué es importante para los jóvenes? Es importante para los jóvenes porque al final una persona joven está iniciando y si arranca con un plan, pues va a ser todo mucho más fácil para él, pero también es importante para personas mayores, ¿vale? O sea, yo creo que la planificación financiera es importante para todos. Nunca Porque es tarde para empezar. no, nunca es tarde. Creo que además para personas con menos ingresos o con menos patrimonio les ayuda a ir creando ese patrimonio. A personas con más ingresos o con mayor patrimonio les ayuda a tenerlo bien gestionado y bien organizado. Eh, por tanto, al final, ¿para quién es una planificación financiera? Pues creo que para cualquier tipo de persona que quiera. Porque si no quieres, si no vas a... Al final es un plan y hay que tener voluntad para seguir ese plan. Si no tienes las ganas, no lo tengas, simplemente. Entonces, creo que es para cualquier persona que quiera tener Poner un de su orden, parte. claro, tener un orden, tener una organización Sí. y llevar las finanzas bien organizadas. Y luego, como decía al principio, todos tenemos objetivos, todos tenemos cosas que queremos conseguir el día de mañana, a todos nos puede venir un imprevisto, a todos nos puede cambiar la vida el día de mañana, por mil razones, y todos tenemos un día a día que tenemos que aprender a gestionar, cada uno con una circunstancia, porque pues habrá quien tenga hijos, habrá quien no, habrá quien tenga que pagar una deuda, habrá quien no, habrá quien viva soltero y tenga un ingreso maravilloso y pues le será más fácil. Cada uno tiene una circunstancia, entonces
tener ese día a día bien organizado también es importante. Lo estoy pensando y se podría plantear también como si fuera un hábito, ¿no? Al Es final un es un hábito, hábito. es un hábito, es un hábito. Sí, sin duda. Como Sin duda. cualquier otro que tienes Sin duda, en tu vida. y tengo por aquí algo ahora cuando Ah, hablemos vale, que de... me he Sí. precipitado. Bueno, no, simplemente ha salido. Al final, la planificación financiera también contempla el ahorro y el Claro. ahorro Contempla un hábito. contempla un hábito. Eso es. Vale, bueno, luego nos lo cuentas, Edu, que no quiero... Lo que sí quería preguntarte, Edu, como asesor financiero, entiendo que tu público o tus clientes en este caso tienen distintos trabajos o distintos puestos y cada uno tiene sus circunstancias, como decíamos antes. Entonces, a razones en concreto, para ver si podemos, igual que tú dices antes, ajustar el tiro. En concreto con los autónomos, ¿qué controversias te encuentras? Porque entiendo que cuando tienes unos ingresos fijos es muy fácil porque todos los meses entra X. A ver, fácil. Muy fácil. Claro, pero todos los meses entra Sí, una o sea, cantidad te entiendo, y te te puedes entiendo. organizar Más con esa controlable. cantidad. Sí. Pero cuando te encuentras con un autónomo, Obviamente, tener unos ingresos fijos o medianamente fijos va a facilitar cualquier tipo de organización. Para autónomos, lo primero que yo les diría sería que se protejan. Al final, el peligro de un autónomo viene de un imprevisto. Pues un imprevisto que tengas un golpe con el coche y no puedas ir a trabajar y porque tengas la pierna mal. Un imprevisto que tu local de trabajo se inunde o se incendie. Un imprevisto es que tengas un problema de salud. Protégete. Protégete porque no sabes qué va a pasar. Otro imprevisto, que muchas veces no lo contemplamos, es que un cliente no nos pague. Sí, y eso es... y es que eso es muy habitual, o sea, es nuestro... más de lo que nos gustaría. pan de Es cada que, día. y al final son cosas ajenas completamente a nosotros, pero No dependen pasan de las cosas. nosotros, sí. A ver, entonces a un autónomo lo primero que le diría es protege tu fuente de ingresos. Y si tu fuente de ingresos engloba tu salud, un negocio y tu coche, protege las tres cosas. Incluso tu vida o protege porque esa falta de ingresos a ti como autónomo te va a perjudicar, pero en el momento en que tengas una familia va a perjudicar a terceras personas. Entonces, protege. ¿Crees que en tu trabajo, cuando trabajas con autónomos y cuando trabajas con personas asalariadas, tienes algún tipo de hándicap entre unos y otros? En plan, pregunto porque yo tengo en mi mente la idea de que un autónomo es una persona más hecha para adelante, más cabezota y más tal. Entonces, no sé si a lo mejor para ti en tu trabajo, entre autónomos y personas asalariadas, tienes nada. Te encuentras en los dos ámbitos. Sí, hay autónomos muy cabezotas y como el autónomo o la persona en cuestión ya tenga un bagaje, le hayan ido bien las cosas, eso al final pues es más cabezota porque tiene la percepción o la certeza de que yo sé hacer las cosas. Entonces Sí. a lo mejor aconsejarle pues puede ser más complicado. Pero también hay autónomos que nos dejamos guiar y precisamente entendemos que no podemos llegar a todo, entonces delegamos. Es algo, yo creo que eso, bueno, iba a decir, es algo generacional, no es algo generacional, pero hay autónomos que quieren hacerlo todo y hay autónomos que sabemos que hay que delegar y hay que dedicarse a lo que uno mismo sabe. Claro, Entonces, ¿crees? y con asalariados, y termino, con los asalariados, pues pasa un poco igual. Los hay que a lo mejor tiene un poco más que ver con el tipo de perfil o los estudios. Hay perfiles que, o gente que ha estudiado una determinada cosa y no va a aceptar también una recomendación, y hay gente que se deja ayudar plenamente. Depende de la forma de ser. Sí, Claro, cada yo creo uno que depende somos más una de eso, de la manera, forma de ser de y la forma de ser de la de... persona. Claro. ¿Y no crees que puede ser relacionado con el tema de que o sea, el puesto de asesor financiero es algo que quizás hace unos años no estaba tan de moda y al ser algo tan nuevo la gente quizás no entiende todavía? A ver, yo lo que creo, a ver, asesores financieros ha habido siempre, ¿vale? Quizá a lo mejor el papel o el perfil del asesor financiero se ha enfocado más en patrimonios un poco superiores, por tanto al común de la gente no ha llegado como en otros países, por ejemplo en la cultura anglosajona sí que es algo más extendido y más común. Aquí, pues en España lleva unos años, digamos que cogiendo tracción. No me cabe duda de que dentro de unos años será una profesión pues como Como la abogado, abogacía, que es algo sí. muy común.
¿Qué más me habías preguntado? Sí, que sí, que si crees que esa razón de que como es algo que está menos visto en España, en plan, quizás a lo mejor la gente no termina de enfocar bien a qué es lo que se dedica un asesor financiero, ni los consejos o las... Sí, Esa sí, razón, más que sí. a razón de lo que viene a ser terquería o no terquería, Sí, como es para... algo no tan conocido, sí que pues hay mucha gente que todavía pues a lo mejor no lo conoce o no lo entiende bien o piensa que no es para ellos porque lo ha escuchado de que eso es para gente que tiene un super patrimonio enorme o a lo mejor piensa que es más de cara a la gestión de una empresa o todavía no está bien. Al final yo lo que digo, un asesor financiero que se dedique a las finanzas personales, porque habrá asesores financieros que se dediquen se especialicen en empresas o se especialicen en otros sectores. Pero un asesor financiero que trabaje o se especialice en finanzas personales, al final es necesario y al final te va a hacer el trabajo que te puede hacer un entrenador personal, uno con finanzas, otro con nuestro físico. Claro, sí. Es que es muy importante, no nos damos cuenta, pero en realidad es, por muy poco que tengas, A ver, aunque tengas un salario normal, pero que es muy importante tener organizado es que un ese salario normal, salario. bien organizado, Da para da mucho más de más, sí, claro. claro, da más de sí. Es que Y es lo pensamos más que un importante. salario normal, como es normal, gastos y total, para lo que gano, Hasta donde Sí. llegue, ya está. pues, Y no, porque pues al si revés, es al revés. te organizas bien, pues puedes sacar, Estiras el chicle. exactamente, puedes Sí, sacar muchísimo más. sí. Vale, y al hilo de esto también, que estábamos hablando, vamos a entrar un poco en el tema del ahorro y el presupuesto. ¿Por qué crees que es importante tener un presupuesto? Vale, Saber con cuánto cuentas, para qué cuentas con ello. vale. Explícanos un poquito. Al final, el ahorro es una pata de la planificación, ¿vale? El ahorro va a ser lo que nos permita ir creciendo y poder llegar a nuestros objetivos. ¿Por qué es importante? Porque obviamente si no hay ahorro no vas a conseguir esos objetivos. Pero ya no es que no vayas a conseguir el comprarte una casa o el coche o la universidad de tus hijos. Es que como no tengas un ahorro que te proteja, tienes cualquier problema y tienes que tirar de deuda, de préstamo para solucionar ese problema. Entonces, el ahorro nos da protección también, ¿vale? Vale, Edu, pues vamos al hilo de lo que estábamos hablando también ahora, vamos a entrar un poquito en el tema de, el presupuesto y el ahorro. ¿Por qué crees que tener un presupuesto fijo y saber con qué cuentas y para qué cuentas ayuda a las personas a que les sea más fácil ahorrar? Vale. Por un lado, decir que el ahorro es una parte de la planificación, ¿vale? Va a ser la parte que nos permita ir construyendo para conseguir nuestros objetivos. También es la parte que nos va a proporcionar un colchón para imprevistos y que el día, si nos pasa cualquier cosa, no quedarnos vendidos. Entonces, ahorro importante. Ahora, ¿cómo ahorramos? Porque muchas veces lo que decíamos antes, es que no me llega, es que tengo muchos gastos, es que la vida está muy cara. Bueno, pues el presupuesto es una herramienta para organizar tus gastos habituales o tu día a día. Si tú tienes organizados tus... Primero, generalmente tenemos claros los ingresos que tenemos. Si no lo tenemos, pues es lo primero que habría Hacer que hacer. ahí... Claro. Ingresos. Tener claros los gastos fijos, tener que tenemos cada uno, tener claros los gastos variables pero necesarios para nuestro día a día y tener claros nuestros gastos en ocio y nuestros gastos en cosas que no son obligatorias, por así decirlas. Tener también claro qué cantidad queremos ahorrar, ¿vale? Pero primero tener claro qué situación tenemos. El presupuesto también nos va a hacer una foto de nos va a marcar el camino al final, ¿vale? Sabemos que tenemos esto y no debemos salirnos de esas cantidades que se han asignado para cada cosa. Entonces es la brújula, te va a marcar el camino y te va a hacer que si no te sales que puedas ahorrar. Qué importante es, ¿eh? Es la Es que base, es es la la base, base, sí, es la base. porque De hecho, yo es casi o es lo primero que hago con los clientes. Si un cliente ya tiene claro lo que ingresa, lo que ahorra, lo que gasta, pues a lo mejor no es necesario.
Pero si un cliente, no, es que hay meses que tal, hay meses que no sé cuánto, hay meses que... Presupuesto. Vamos a ver qué gastos tienes y vamos a ver que... Primero analizar y luego ya decidir. Y eso es una cosa que yo también se lo aconsejo a todo el mundo. Cógete un extracto de la cuenta de tus últimos 6 meses. Y si te lo coges de un año, mucho mejor, que te va a dar mucha más visión. Y empieza a clasificar. Con un subrayador, coges 5 subrayadores de 5 colores. Hipoteca, alquiler, gastos de vivir en un color. Gastos variables pero necesarios, pues la gasolina para ir a trabajar, comida, la luz, el agua, en otro color. Ocio en otro color. Eso Y ahí, así... sí, coges visión, pero eso muchas ser veces... chocante. Sí, es Bueno, chocante, pero es chocante, da miedo porque pero dices, es te igual das de cuenta. chocante que cuando vas a un entrenador personal y te dice, no, pues es que Eso. esto no lo puedes comer. Tienes que perder 5 kilos, te sobran 5 kilos. Ostras. Y de saber cómo... O tienes que Sí, sí, entrenar X días, X tiempo, sí, Sí. o también. Pues a lo mejor no te gusta lo que te digan, Sí. pero está bien que te lo digan, porque golpe está de bien realidad. que nos den el golpe de realidad. Claro. Total. Que nos concienciemos Claro. de la importancia que Claro, tiene. claro. Que luego vienen Luego vienen los problemas. los problemas. Y una vez tengas ya clasificado los gastos, ¿qué te va a dar visión? Te va a dar visión de dónde gastas, de dónde destinas la mayor parte de tus ingresos. Te va a... Pues eso, ves la realidad y viendo eso puedes decidir. Oye, pues es que tengo aquí un gasto en no sé qué, que si es que o estoy pagando Amazon desde hace no sé cuánto tiempo y no veo Amazon, pues a lo mejor te lo puedes quitar. ¿Cuántas suscripciones hacemos ahora a Amazon, yo qué sé, Netflix, HBO, lo que sea? Amazon, Netflix, HBO, Disney, Todo lo queremos. Hay de todo, Spotify, sí, es que hay de todo. YouTube Premium, Sí. y al final te juntas con 150 euros En suscripciones. o a ver, o 100, me da igual, pero... Sí. Y ¿quieres dices, saber? ¿para qué? Luego suma el gimnasio, suma no sé... Bueno, Sí. pero hay cosas importantes que- y otras que no tanto. Ah, Claro, sí, no, no, pero no, claro, pero- si cada pero ahí uno es voy. libre de... Y yo nunca digo a nadie Sí. dónde tiene que recortarse. Eso cada uno tiene que verlo y... Sus preferencias. Y es preferencias, eso es. Y si tienes la prioridad de gastar más en tu día a día y que el día de mañana no tener tanto, pues está bien. Y si tienes la preferencia de que el día de mañana quieres conseguir cosas que cuesten más, pues sabes que hoy te tienes que recortar un poco más. Pero es que volvemos al mismo tema de lo que comentábamos antes, que es que lo queremos todo. Queremos Claro. todas las suscripciones, queremos salir todos los fines de semana, queremos ir a todos los viajes, queremos todo. Y a lo mejor, pues Hay para que- poder hay que hacer priorizar. todo, hay que... priorizar. Claro. Y Hay a que razón priorizar. del tema del presupuesto, ya que estamos en este punto, una pregunta que yo no sé si esto es preferencia de asesor financiero o preferencia de que tengas unos motivos para ello. ¿Presupuesto cerrado o presupuesto flexible? ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? A ver, pues los primeros meses a lo mejor tienen que ser algo más flexible, porque a lo mejor, Como las dietas. Con las dietas. claro, a lo mejor pues no tienes bien previsto un determinado gasto, o a lo mejor piensas que en la compra del mes se te van a ir 300 y luego habitualmente son 350, pues, pero al final es marcar una pauta. Vale. Luego al final cualquier plan se tiene que ir revisando y se tiene que ir haciendo un seguimiento. Y en ese seguimiento pues se va ajustando. No hay nada hermético. Una vez tengas el presupuesto ajustado, intenta no salirte, claro, porque si no, no vale de nada. Pero una Es vez, como las dietas. claro, pues eso, al final, prevés, pues, un ejemplo que me pilla muy de cerca. Te cambia la vida en el sentido de que te vas a vivir con tu pareja, tienes unos nuevos hábitos, Sí. ya son 2 fuentes de ingresos, compartes gastos, hay que organizar esas finanzas, hay que empezar, por así decirlo, de cero. Y hay gastos que sabes que internet son 40 y son 20 y 20, por ejemplo, pero los gastos de comida, por ejemplo, pues hay semanas que un poco más, hay semanas que un poco menos. Bueno, pues los primeros meses, pues simplemente es prestar un poco de atención a, pues, este mes han sido 300, este mes 350, este mes 310. Bueno, pues más o menos sabes que vas a estar ahí. Cuando pase un determinado tiempo y vayas ajustando, sabes que tu presupuesto para la compra son 350. Digo para la compra, digo para salir, digo para todo, lo que sea. Y en este punto en el que nos encontramos, sé que es una pregunta que a lo mejor te hará mucha gente, pero danos, como asesor financiero y tienes muchos conocimientos, ¿cuál sería la fórmula, la más adecuada para decir
ahorrar? Es decir, no la típica, la de, no, es que ahorro más de lo que gasto. ¿Qué fórmula nos darías? ¿Una fórmula mágica? No, No mágica, existe. mágica no. Es utilizar Sentido común. Sentido común. mentalidad. Ah, mentalidad. Mentalidad. Y lo he dicho hace un minuto. Si tu filosofía de vida, si tu mentalidad es la de vivir el día a día al 100%, la de quiero salir, quiero irme de vacaciones, quiero hacer, que está bien, pues tu mentalidad es la de destinar el 100% de tus recursos hoy. Y no vas a dejar nada para el mañana. No hay problema. Ahora, si tu mentalidad es la de querer alcanzar ciertas cosas, pues comprarte una casa, o tener unos hijos, o ir alcanzando unas metas, tu mentalidad es la de destinar tus recursos en el futuro. Entonces, no te va a ser tan complicado ahorrar, ¿no? Sí. Porque al final es algo, no te va a suponer un esfuerzo, sí, pero no te va a suponer un sacrificio, porque sabes que estás guardando para gastar mañana. O sea, al final el ahorro, Sí. que nos pensamos que es que ahorrar es, ala, yo ahorro y ahí se acumula. No, se acumula, pero para luego poder gastar y como dice un compañero mío, gastar mejor. Porque al final, ¿qué das más satisfacción? ¿5 cenas más guays? ¿O el día de mañana, a ver, 5 cenas, entendedme? Sí. Privarte de salir mucho o privarte de algo que tampoco te va a suponer una gran cosa para el día de mañana poder, pues, comprarte una casa. Pues es mentalidad. Sí. Es preguntarte qué quieres, ¿no? Es esa la pregunta. Yo creo que a nosotras un día nos la hiciste, lo primero que nos, Lo que primero. nos, Sí. que nos Lo preguntaste. primero. He dicho que ¿Qué lo primero que quieres? hacía en ¿Cuáles el son tus presupuesto, objetivos? lo primero que hago es preguntar y conocer y preguntas al Claro. cliente, primero para conocer su situación y segundo para conocer objetivos y necesidades. Claro. Sí, sí. Porque sin eso, ¿qué te voy a asesorar? Sí. Te voy a hablar de una herramienta o de una inversión maravillosa, pues a lo mejor no estás no necesitas invertir o no lo necesitas ahora entonces yo tengo que tener información para poder. Para saber cuál es el fin, cuál es el objetivo, a dónde queremos llegar. Es como si tú vas al médico y le dices, pues hola, doctor, y te sientas. Y no Ay, hablas. Adivine. Aconséjeme algo. Aconsejame algo. Cuéntame Habla. qué te pasa. Sí, Y sí, sí. intenta ser preciso, además, porque exactamente. cuanto más preciso seas, mejor va a ser el diagnóstico del médico. Pues yo te voy a hacer unas preguntas y cuanto más preciso me seas, pues mejor respuesta o mejor consejo o mejor recomendación te voy a poder dar. Y una pregunta, ubicándonos un poquito ahora más en el tema de la inflación. Digo inflación porque comentabas hace un poquito que hay dos tipos de personas, que son los que están gastando todo su dinero ahora o las personas que quieren un objetivo a largo plazo. Independientemente de que estemos en un perfil u otro, ¿qué es la inflación y cómo puede afectar a todo tipo de personas? Porque la inflación es generalizada, ¿no? Eso es, la inflación es. Afecta a todo, no nos tiene llega- discrepancias. Totalmente, Para eso todo. es. Cuéntanos un poquito, ¿qué es? La inflación no es más que la subida generalizada de todo, es decir, todos los bienes y todos los servicios. Bienes, vamos a la compra y nos gastamos más dinero. Vamos a comprar gasolina y nos gastamos más dinero. Vamos a comprar ropa y nos gastamos más dinero. Y los servicios, pues vosotras o cualquier profesional que tenga un servicio, un fontanero, un abogado, cualquiera, también tiene que subir sus precios, porque también a esa persona le están subiendo sus costes, ¿vale? Entonces, la inflación es la subida general de todo, de todos los bienes y todos los servicios. Lo típico que se dice de la vida sube, Sí. pues porque sube todo lo que utilizamos en nuestro día a día, ¿vale? Ahora, ¿cómo protegerse? ¿O cómo escapar de ella? Bueno, antes de decir, un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo quede bien ilustrado. Si nosotros tenemos 10.000 euros en la cuenta, nuestro ahorro son 10.000 euros, ¿vale? Día 21 de noviembre de 2024. Tenemos 10.000 euros guardados, salimos a la calle, el litro de gasolina cuesta 1 euro el litro. Compramos 10.000 litros de gasolina. Ahora, pasa un tiempo y el precio del litro de gasolina ya no es 1 euro, es 1,5. Ha habido inflación, ese precio ha crecido. Si sube a 1,5 con nuestros 10.000 euros, Ya no compro. no compramos los mismos 10.000 litros, Sí. compramos 6.600 o. Entonces, o con el aceite, lo mismo. Pues si con 100 euros comprabas hace X tiempo
20 botellas de aceite, ahora a lo mejor compras alguna menos, porque el aceite ha subido de precio. Pues eso es la inflación. ¿Y qué podemos hacer? Creo que que ibas a mencionarlo ahora. Eso es que qué podemos hacer o qué herramientas podemos utilizar, qué podríamos tener a nuestra disposición para poder escapar de la inflación, o aunque no sea escapar, bueno, pues Sí, escapar o sí, protegerse de ella. protegerse de ella, Pues, sí, claro. Que no nos afecte o que nos afecte lo menos posible. para que no te afecte, o para que te afecte lo menos posible, tus ahorros tienen que crecer al menos en la misma proporción que lo que crece la inflación. Si la inflación es del 3%, tus ahorros tendrán que crecer acorde a ese 3%, al menos, ¿vale? Sí. Porque al final lo que estás haciendo es equiparar. Es que la concepción esa que tiene la gente, sobre todo hay mucha gente mayor, que ahora los jóvenes creo que menos, pero la concepción esa de que el dinero esté en el banco ahorrado sin moverlo, sin que tenga movimiento de ningún tipo, y no se dan cuenta de que el dinero, si está quieto, está perdiendo valor. ¿Qué métodos, qué opciones hay para poder invertir y para que ese dinero que tenemos ahí ahorrado no pierda valor? Vale, lo primero de todo, la inversión es una pata más de la planificación financiera, ¿vale? La inversión es solo el medio para, uno, protegerse de la inflación y dos, que el capital vaya creciendo para ir alcanzando objetivos, ¿vale? Con lo cual, la inversión no es un fin en sí mismo. No ahorro para invertir. Es invierto para proteger mi dinero, para hacerle crecer, pero no es un fin en sí mismo, ¿vale? Es un medio únicamente. Eso por un lado. Por otro lado, para alguien que quiere iniciarse, le diría que la automedicación no es buena. Igual que no te autooperas porque te duela, o igual que no te autorrepresentas en un juicio porque, por lo que sea, a la hora de invertir, busca ayuda de un profesional, ¿vale? Sobre todo si no tienes ningún tipo de conocimiento. ¿Por qué? Pues porque al final, si haces las cosas sin conocimientos, no estás invirtiendo, estás tirando una moneda al aire y esperar que caiga del lado que tú has elegido. Con lo cual, la automedicación no es buena. Luego, por otro lado, huir de las modas. Las modas son ruido, o generalmente son ruido, y detrás de una moda, cuando la moda se va, Viene un desastre. viene un desastre, efectivamente. Luego, que la inversión que vayas a hacer sea consecuente con tus objetivos y con el horizonte temporal, es decir, con el momento que quieras conseguir ese objetivo, ¿vale? Eso es muy importante también. Si tienes objetivo de comprarte una casa el año que viene, no te vayas a invertir en renta variable, por ejemplo, que es a lo mejor una herramienta adecuada para el largo plazo, ¿vale? O sea, no inviertas o mejor dicho, invierte en algo que se adapte a tu objetivo y a tu horizonte temporal, ¿vale? Y a tu perfil de riesgo, importante también. Y por último, yo aquí sí diría que, pues como he dicho al principio, que no te automediques, pide ayuda a un profesional. Esa persona, si es de confianza, mucho mejor, porque vas a fluir mucho mejor. Y luego, sobre todo, que todo lo que vayas a hacer, que lo entiendas. Vayas solo o vayas acompañado de alguien, que lo entiendas, ¿vale? Si vas a invertir en un fondo de inversión, entiende que es un fondo de inversión, entiende dónde o lo que estás haciendo, ¿vale? Obviamente no digo que todo el mundo tengamos que saber hasta el último detalle de cada producto de inversión o de cada producto financiero, pero sí entender lo que estamos haciendo. Eso creo que es muy importante y sobre todo para qué lo estamos haciendo, ¿vale? Eso, pilares básicos. Edu, siguiendo el tema de la inversión, cuéntanos un poquito. La gente a nivel generalizado confunde lo que es la inversión con lo que es la especulación. Cuéntanos un poquito qué diferencias hay entre una y otra y cómo protegerse sobre todo de la especulación. Vale, a ver. Todo lo que, o bajo mi punto de vista, todo lo que sea realizar una inversión, del tipo que sea, sin una planificación y sin que esa inversión se adapte a tu planificación financiera, es especular, ¿vale? Al final, si tú estás invirtiendo para llegar a un objetivo, para protegerte de la inflación, no estás especulando, estás llevando a cabo una serie de medidas o una serie de acciones
a consecuencia de tu plan, ¿vale? Todo se amolda o todo se encaja dentro de tu plan. Ahora bien, si me dices que no tienes una planificación y has escuchado o te han dicho o que invirtiendo en no sé dónde, en acciones de no sé qué, o en Amazon o en Nvidia, que ahora con la inteligencia artificial está Uf. súper disparada, Sí. si inviertes porque lo has visto en la tele o porque lo has escuchado o porque tal y no hay un análisis previo, no se adapta a tus circunstancias, no está dentro de una planificación, eso para mí es especular. Estás, como decíamos antes, estás tirando una moneda al aire porque has oído que va a caer de cara y estás esperando a que caiga de cara. Porque has oído. Porque has oído, Claro, es que ahí está el kit de la claro, cuestión. Porque has oído. claro, Porque crees que. Porque claro, te han dicho. Porque claro, te han contado. Porque mi claro, vecino dice. claro. Eso es peligroso. Eso es muy Bueno, peligroso. yo lo veo muy peligroso. Eso es muy peligroso. Porque para saber especular bien, y nunca sabes especular bien, pero bueno, para saber un poco tienes que estudiar mucho. Claro, Tienes que formarte. y al final, vuelvo a Y decir, el riesgo está ahí siempre. claro, al final una inversión dentro de una planificación financiera tiene un sentido. Es lo que decía antes, es el medio para o bien Eso. protegerte de la inflación o bien para hacer crecer tu capital. No es el fin. La especulación al final es el fin, que es pegar un pelotazo. Eso, que si tienes un objetivo que es pegar el pelotazo, pues especula. Pero el nivel de riesgo que vas a asumir también no tiene nada que ver con el de realizar una inversión dentro de una planificación y dentro de unas circunstancias que se adecúan a tus objetivos. Voy a ser ahora un poquito abogada del diablo. Es que también esa especulación, ese riesgo, a muchas personas les hace segregar adrenalina Sí. y eso mola a veces. Sí. El decir, a ver si, Sí. a ver si, Sí. a ver Sí. si, esto va a subir, esto va a pegar el pelotazo Pues ahora. Esto... hazte un presupuesto y déjate 200, 100 euros, 300, lo que consideres para especular. Y que con lo que especules, que no afecte a tus finanzas personales, que no afecte a tu patrimonio y repito, si eres tú solo, bien, pero que no afecte a terceros. Pero es muy Es complicado, lo mismo que ir al ¿no? casino eso. El Claro. casino también El te casino, genera sí, esa emoción, esa adrenalina. Esa adrenalina, Vale, sí. presupuéstatelo, no te salgas de ahí sí que el presupuesto tiene que ser cerradísimo, porque como te salgas la vas a liar, y especula o vete al casino, pero con lo que te presupuestes. Es que es Y debería ser lo complicado. último, debería ser, primero ahorras, luego gastas en tu vida diaria, en tus necesidades y luego ya... Hay Yo personas no que aconsejaría... especulan todos los días. Yo no aconsejaría nunca especular, porque vuelvo a decir que el nivel de riesgo que asumes es muy alto. superior. Claro, porque como decías, organizarte económicamente para dejarme X cantidad para especular y luego que si esa especulación sale mal, me quede capital para poder hacer frente a esa especulación sin afectar a mi ritmo de vida o a otros proyectos que tenga personales, es complicadísimo. No sabes si va a subir o va a bajar determinada cantidad. Entonces, en resumidas cuentas, ¿a qué perfiles aconsejarías intentarlo o no intentarlo? ¿O generalmente dirías que para cualquier público lo suyo es directamente ni siquiera intentarlo? Yo no aconsejaría a nadie especular. Yo no aconsejo a nadie especular. Que dentro de tu planificación tengas tus inversiones y dentro de tu cartera de inversión tengas un 5% en activos un poco más especulativos, vale. Y dependerá de tu perfil de riesgo. Pero eso no tiene nada que ver con especular. Estamos hablando de una planificación, una inversión que se adecua a tus objetivos y dentro de esa inversión, dentro de esa cartera de inversión, a lo mejor, una pequeña parte, un 5%, la puedes destinar a un activo más especulativo. Pero de ahí más seguro que no. O sea, yo eso de especular no lo recomendaría a nadie. A nadie. Qué ordenado, qué responsable, qué... No, pero, Sí, no, pero es lógico. pero es que tengo que es serlo. normal, sí. Claro. Es que Tengo que serlo. A tienes ver, que ser muy responsable es para... que- El dinero es dinero. El dinero es dinero y el dinero que cuesta tener mucho cuidado. ganarlo Claro. y cuesta Sí. más dinero, más esfuerzo ahorrarlo. Claro, Entonces, respeto máximo a eso. Sí. quizás esté relacionado con el tema de actual, que todo el mundo, por ejemplo, consumimos todo de forma muy inmediata.
por ejemplo, temas redes sociales, pasar reels o TikToks, como decíamos, de manera consumir tanta información tan rápido, quizás también a la gente le atraiga esa sensación de conseguir dinero tan rápido Sí, claro, o claro. es algo que ya es Dinero mental, es la fácil. mentalidad de... Fácil. Fácil, a ver, Fácil fácil entre si comillas. te sale bien, si te Claro, sale mal, pero es como una tragaperras. sí. Si te escupe, si le echas una moneda y te da el premio, pues dinero fácil. Ahora bien, a lo mejor Ya. luego vuelves y ya no te lo vuelve a dar y a lo mejor le empiezas a echar y acabas perdiendo o acabas echando mucho y te toca una vez pero no recuperas todo lo Todo que lo ha que sido. Sí, se activa el sistema de recompensa, bueno, ya ahí entramos en otra... Yo, insisto, no recomiendo la especulación a nadie. A nadie. Bueno, Edu, y siguiendo con el tema de la inversión, pero focalizándonos un poquito más en el tema de la compraventa de vivienda, que es un tema que ahora, sobre todo si hay gente joven escuchándonos, sabremos que es un reto, ahora mismo, el mayor reto que podemos tener en nuestras Sí. vidas. Poder comprarnos una vivienda estando como están las cosas o pensando que las cosas están como están. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué opinas de este tema? Vale, a ver. Obviamente, la compra de la primera vivienda como vivienda habitual. Dejamos aquí dejamos a un lado vivienda de inversión, ¿vale? Vamos a Sí, sí, centrar sí. en la vivienda habitual. En comprar tu primera Tu vivienda. primera vivienda, eso El es. objetivo de decir, voy a comprarme una casa, un piso, lo que sea, porque es lo primero que me voy a Claro, comprar en mi vida. claro, eso es. Eh, obviamente, como decís, es un reto. Ahí es algo complicado porque al final requiere un ahorro importante el poder acceder. Yo recomiendo de lo mismo que hemos estado hablando hace un momento, planificar. Planificar y planificar. ¿Por qué? Generalmente vemos la compra de una vivienda como ahorro y saco una hipoteca. Y ahí voy pagando la hipoteca y me olvido. Vale. Vamos a ver cómo ahorramos, vamos a ver qué tipo de hipoteca sacamos, vamos a ver cómo gestionamos el después, ¿vale? Porque tú firmas la hipoteca hoy y tienes ahora 20, 25, 30 años para ir pagando. Mucho tiempo. Entonces, vamos a hacer que esos 20, 25, 30 años sean más o menos dulces, que no sea todo un sufrimiento. Livianos. Eso es. Entonces, planificar la operación de compra de una vivienda implica planificar ese ahorro, planificar la búsqueda y el encontrar la hipoteca que se adecue y contempla también el intentar quitarnos la hipoteca cuanto antes. Obviamente, supondrá un esfuerzo de ahorro también, pero si te quitas la hipoteca en 15 o 20 años en vez de en 30, te vas a ahorrar una gran parte en intereses. Con lo cual eso también es algo que te va a beneficiar a largo plazo, ¿vale? Entonces, compra de vivienda, vamos a intentar planificarlo. No vamos a lo loco, ¿vale? Porque si vamos a lo loco, yo me he encontrado casos hace poco, este año, de gente que se ha hecho una casa y cuando le han ido a dar las llaves, se han visto que no les daban una hipoteca así como así. Es un problema. Ya. Es un problema porque has dado un 20% de entrada y te comes la casa. Entonces, mucho cuidado. Luego, por otro lado, normalmente los bancos ofrecen un 80% del valor de compra como hipoteca, con lo cual ese 20% tiene que salir del ahorro propio, ¿vale? Ese 20% más un 10, un 15% que se te va a ir en impuestos y gastos. Con lo cual, un 30-35%, por ejemplo, sobre 200.000 euros que pueda costar una vivienda, estamos hablando de casi 70.000 euros o de cerca de 70.000 euros Sí. para entrar a esa vivienda. Ahorrar 70.000 euros Ya es ves. esfuerzo, requiere un tiempo, no es algo que digas, en 2 años me compro una casa. No. Ya. Hombre, si tienes una capacidad de ahorro brutal, sí, pero no es lo habitual. Claro, pero y a razón de esto, lo comentábamos antes, nuestros padres se han comprado una, dos o tres casas en las mismas edades que tenemos nosotros No es que y nuestros padres con nuestra edad ya ya estaban planeando Pero no Sí. nos podemos comprar comparar. la segunda Claro, vivienda. pero no, No nos podemos podemos comparar, comparar, no nos pero podemos mi comparar. pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la educación de a día de hoy sea mucho más preparada, haya mucho más profesionales que hace 20 y 30 años, que había más gente menos profesional en otros sectores, y hubiera
dinero suficiente como para poder meterte en una casa y en una hipoteca. Porque la cuestión aquí está que la pregunta es, ¿tú crees de verdad que una persona que lleva trabajando 5 o 6 años se puede comprar una casa? Cuando tenemos que tener en consideración que tienes que tener ahorrado mínimo 70.000 euros. Tú a una persona que te viene a hacer una consulta sobre derecho, ¿qué le respondes así de primeras? Depende. Pues te voy a Depende. responder lo mismo, depende. Si esa persona, desde que empieza a trabajar, empieza con esa mentalidad, que no digo que sea fácil, que yo mi primer sueldo me lo gasté en una moto, literalmente, o los primeros sueldos en una moto, no en una casa. Es la Es el realidad. caprichito, eres joven también. Tienes Claro, que no, pero quitarte- que a todos nos gusta darnos un capricho y a todos nos gusta disfrutar y que eso es innato. Pero si tú desde que empiezas a trabajar empiezas con esa mentalidad de querer ahorrar un poquito para una casa, pues poco a poco lo vas a ir generando, ¿vale? 4 o 5 años desde que has empezado a trabajar, pues a lo mejor no es el suficiente tiempo. A lo mejor has empezado a trabajar y tienes una nómina de 1.000 euros. Tu ahorro es de 100 euros o de 200, si puedes. No es lo mismo que cuando ya llevas a lo mejor 5 años trabajando, cambias de oficio o de empresa o te ascienden o lo que sea, ya no ganas 1.000, ganas 2.000. Si tu nivel de vida no ha crecido mucho, tu capacidad de ahorro aumenta mucho, con lo cual a lo mejor en 5 años no has podido acceder, pero con tus nuevas circunstancias empiezas a ahorrar y a lo mejor en 3 años completas y puedes. Las Ya. circunstancias van cambiando, Pero ¿vale? ¿y un perfil medio? Comparándonos con nuestros padres, yo no me gusta compararnos, porque han cambiado tanto las cosas desde. Yo no puedo decir lo que han cambiado porque obviamente no estábamos allí, pero pues el precio de la vida a lo mejor no era el que es ahora, no tenían tantas necesidades como tenemos ahora. Es que es exagerado, lo de Ya, ahora es exagerado. Pero O no sea, sé si vosotros recordáis nuestros porque padres cuántas veces se iban de vacaciones. bien O cuántas poquitas. veces salían en el fin de semana. Todos los Bien días como poquitas. Y salimos había, y nosotros. había un Pero- coche en casa, Y había un coche, no había... Pero y no mi tenían un pregunta iPhone es, o un móvil Eso, el que. último, sale el iPhone y tienes que gastarte 2.000 euros Que en digo el iPhone, porque- me refiero a cualquier móvil. Sí. Al final no gastamos un dinero importante del mes en el Mucho. móvil, entre que pagas ese teléfono y pagas la propia factura Sí. de. A lo mejor te estás gastando 100 euros o 120 o 150 o los que sean. Te podrías Antes destinar no. claro, Antes había un teléfono fijo y ese teléfono fijo se repartía entre X miembros de la familia. pero vosotros recordáis cuando vuestros padres os han mandado a ir a comprar pan. A mí me han mandado a ir a Sí, comprar claro. pan. ¿Cuánto te daban tus padres para ir a comprar pan? 30 céntimos me Sí. daban. 30 céntimos. Pesetas. Pues, Sí, no, puede claro, ser. es que yo en esa época no llegaba a las pesas porque era demasiado pequeña. Pero a mí me daban 30 o 40 céntimos para comprar una barra de pan. ¿Cómo puede ser que vayas al super ahora y te cueste una barra de pan 1,20? Pero también hay que decir, y es Es justo que- decir, que los intereses de las hipotecas en los años 80, cuando nuestros padres Eso sí. estaban Muchísimo disparadísimos, más altos, o sea, como el doble o el triple que ahora, ¿eh? como al 15 al 20%, Sí. o sea, auténticas locuras. Que ahora decimos... Y lo afrontaban. Eso es muy fuerte también. Eso me llama muchísimo Pero la atención. al menos a ellos Son- les daban el acceso a esa hipoteca. A día de hoy, Yo creo que las circunstancias de vida han cambiado mucho a nivel social y a todos los niveles. Luego, que antiguamente los bancos también tuviesen más manga ancha, pues puede ser que sí, pero también vimos en 2008 que demasiada manga ancha pues puede suponer un problema. Que trae consecuencias. Claro. Entonces, por eso digo que a mí no me gusta compararme con otras épocas. sí. Se me estaba viniendo a la cabeza, que viene al hilo de esto, que el otro día, hablando con un amigo, me comentaba que había leído un estudio que decía que solamente el 3%, o sea, el 3% de los jóvenes menores de 20, no sé si me dijo 27 o 28, porque él tiene 28, ya no sé si me dijo, bueno, me da igual, 27 o 28 años, habían tenido acceso a la compra de su primera vivienda. Luego, Un 3%. ahora que dices lo de la edad también, a lo mejor antiguamente no todo el mundo se tiraba estudiando como nos hemos tirado nosotros hasta los 25. Ya, Entonces empiezas a trabajar antes y sí. ahora sales de trabajar con 25, de estudiar con 25, la oferta que hay a nivel, o sea, la oferta de mano de obra cualificada, pues la oferta de abogados seguramente ahora sea superior a la oferta de abogados hace 40 años. Eso implica que los abogados pues vais a tener un sueldo inferior que a lo mejor lo que eran antes.
han cambiado muchas cosas y por eso a mí no me gusta compararme. Pero Y a razón de lo del tema de la compraventa de la vivienda, los jóvenes a día de hoy tenemos la posibilidad de financiarnos al 100% con el préstamo ICO, que no es tan fácil como parece, pero bueno, tenemos esa opción. ¿Qué les recomendarías a los jóvenes que nos están viendo si coger ese 100% para hipotecarse o esperar y ahorrar un poquito para no financiar la vivienda, la compraventa al 100%? vale, a ver. Generalmente yo no recomiendo a nadie que se financie al 100% del valor de compra, ¿vale? Habrá casos, habrá excepciones y como siempre hago, vamos a ver el caso concreto, vamos a ver las circunstancias, vamos a ver las necesidades de cada uno. Pero generalmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Primero, sabéis que existe el ratio de endeudamiento, porcentaje de deudas sobre los ingresos mensuales que tenemos. Generalmente, el ratio de deuda debe estar cercano al 35% como mucho, alguna excepción que se pueda ir al 40%. Si te financias por el 100% en vez de por el 80% del valor de compra, ese ratio de deuda te va a subir, ¿vale? Porque estás pidiendo más dinero. Si el día de mañana tienes cualquier imprevisto y necesitas comprarte un coche o necesitas financiarte para otra cosa, ese ratio de deuda que te ha subido con la hipoteca a lo mejor ya no te permite acceder a otro tipo de financiación. Con lo cual, te deja un poco vendido en ese sentido, ¿vale? Por otro lado, el hecho de conseguir ese ahorro que habitualmente te va a pedir, o no es que te lo vaya a pedir el banco, es que esa entrada la tienes que dar tú, porque si el banco te deja el 80%, pues ese 20% va de tu cuenta. Ese esfuerzo que te supone ese ahorro, luego hace que luego valores de otra forma cuando te compras la casa, cuando te compras la vivienda, ¿vale? Entonces, pues a nivel ya más, pues eso, más personal o más ese esfuerzo que tú haces La ahorrando, gratificación, ¿no? luego Sí. vas a valorarlo de otra forma. Y es un poco también autoformación financiera, en el sentido de no hago así Y lo y tengo. lo pido y lo tengo. Es, para tenerlo tengo que esforzarme y tengo que currármelo. Que creo que también es algo bueno, en cualquier sentido y en cualquier ámbito de la vida. Pues si estás pagando un alquiler, el ahorrar también para... No, entiendo que no es fácil, oye, pues, por supuesto. Pero financiarse al 100%, cuidado. Hace un ratito, Edu, estábamos hablando sobre el tema de las diferencias generacionales. Ha salido de forma ahí en la conversación. Y quería preguntarte, en tu trabajo como asesor financiero, ¿qué dificultades te encuentras en cuanto a esas diferencias generacionales? ¿Cómo te es más fácil trabajar? ¿Con gente joven? ¿Con gente mayor? ¿Qué te encuentras ahí? Pues te diré que tampoco hay grandes diferencias. Lo que sí, o sea, no hay grandes diferencias en cuanto a la gente mayor a lo mejor sí le cuesta más hablar de planificación y sí que quiere cosas muy concretas y es más complicado en ese sentido. A la gente joven lo de la planificación, pues a lo mejor porque ya lo han escuchado en otro sitio o en redes o donde sea, les es más, lo integran mejor. Por otro lado, la gente mayor sí creo que tiene más cultura, lo que se conoce como cultura del ladrillo, es decir, ahorrar e invertir en ladrillo. La gente joven creo que todo eso lo está superando un poco, porque al final están viendo que pues con la inversión inmobiliaria, pues no digo que no sea una buena inversión, pero nos pensamos que es la panacea, pero también tiene sus contras. Sí. Entonces, pues a nivel impuestos, a nivel complicaciones, tienes que estar pendiente de tu inquilino, tienes que estar pendiente del contrato, tienes que estar pendiente de una serie de cosas. Te lo pueden ocupar. La inversión inmobiliaria, digamos que no es tan tranquila como lo ha podido ser hace unos años o no es tan panacea como lo ha podido ser históricamente. Los jóvenes creo que eso lo han superado un poco y sí tienen a lo mejor más interés en determinados productos financieros, más que en productos inmobiliarios. Vale, y en el tema también familia, ¿crees que
la familia de la que vienes o lo que te han enseñado en tu casa, lo que te han enseñado en tu familia, influye en la gestión que hacemos de todo esto? Y si repetimos patrones que venimos viendo, que a lo mejor no nos han enseñado, pero que los hemos aprendido de verlos. De verlos, sí, 100%. ¿Sí? 100%. Pero 100%, tanto como... O sea, la típica expresión que dice tu padre que luego te das cuenta que tú también la dices. Sí, que te la has hecho tuya. ¿La has hecho tuya? Pues con la forma de actuar con el dinero pasa exactamente igual. No a todo el mundo, obviamente, pero sí, generalmente aprendemos lo que vemos. Y aprendemos lo que de 0 a 18 estamos viendo todos los días. Y sí, claro. O sea, que adquirimos un poco la gestión. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Porque el que tiene un padre o una madre, o los dos, que son súper metódicos, que llevan súper organizada el dinero, que tienen muy controlado lo que gastan, qué tal, esa persona lo aprende. Y al revés igual. El que ve que sus padres viven a todo lujo y no miran si gastan más o si gastan menos, o no miran si hay un préstamo, hay 2 o hay 3, esa gente luego va otra vez. Sí, pero a rasgos generales, porque Claro, luego hay sí. mucha diferencia, estoy pensando, por ejemplo, Lucía y yo tenemos, Lucía tiene una hermana y yo tengo un hermano. Creo que la forma de Lucía no se puede comparar con la de su hermana y la mía no se puede comparar con la de mi hermano, y venimos de la misma casa con las mismas educaciones, ¿eh? Sí, tenemos poco más. No tiene, claro, no. No tenéis nada... A ver, sí, que somos los 4 somos personas responsables. Hombre, Pero, claro, que entiendo que esa responsabilidad pues la hemos adquirido en nuestras casas. bueno, yo Pero te puedo ellos decir... son... Bueno, mi hermano es más gastón que Yo te yo. puedo ¿Qué edad hace decir- tu hermano? Tiene mi hermano 24 años. Todavía joven. ¿Y qué? Pero yo Ya- con ya 24 local. años ya tenía el foco puesto Bueno, pues tú en eres, lo que tú eres quería. que era muy responsable y ahí vienes adelantada al común. Mi hermano ¿Tu bebe hermana mejor que tiene? 23, va a ser... Bueno, es Sí, 24. ¿son iguales? Son de la misma edad. Mi hermana, puedo decir, bueno, cuando vea esto, me dirá, mi hermana tenía 6-7 años y era, o sea, te habría encantado conocerla en ese momento. Llegó el otro día a mi casa con una hucha que tenía de una lata, entonces no se podía abrir porque era una lata como las de conservas, pero de hucha. Y llega y le dice a mi padre, voy a abrir la hucha que tenía de cuando estaba en el instituto. Y de pronto abre la hucha y empieza a saltar billetes, te lo juro, más de 1.000 euros en billetes y monedas. Y mi padre dice, pero hija mía, dice, pero ¿cómo puede ser que en esa época tuvieras, ¿de dónde sacabas el dinero? Mi hermana, nada, de lo que voy dejando por ahí, yo lo iba cogiendo y lo iba metiendo en la hucha. O sea, mi Mentalidad, hermana era eso es una bicha, mentalidad, era una eso es bicha. mentalidad. Y yo estoy segura a día de hoy, porque no sé qué planes tiene a futuro y tal, bueno, sí los tengo más o menos claros, pero tengo claro que si a mi hermana le da por emprender en algún sentido, va a ser 50 veces mejor que yo en el nivel económico. O sea, mi hermana era, bueno, y es. Es que O sea, a Lucía nivel en eso económico, no tiene nada que ver con eso. O sea, yo era Lucía, mano rota. O sea, de pequeña supergastona. era mano rota. Bueno, pero, a ver, de pequeños también... Bueno, pequeño me refiero a No, adolescente. de la o sea, yo hablo de Universidad. cuando conocí a Lucía, que fue en la universidad. Jóvenes, me refiero hasta que Gastaba empiezas que daba a... gusto. Me refiero hasta que... Sí, sí. ¿Por qué? Por el Porque por, podía. Porque no lo ganabas tú. Sí, también, bueno, a ver, parte Porque- sí, parte no, porque yo en esa época yo recuerdo estar trabajando, María, si me ves, un saludo. Estamos saludando ya a todo el mundo. Estaba trabajando más o menos, entre comillas, de relaciones públicas y al final parece que no, pero era poquito que ahora dice, bueno, puedo dar un caprichito, Claro, voy al Zara. claro. Entonces es como que era... Pero también estás en una etapa de universidad, estás en una etapa de juventud, de querer salir, de querer hacer... O sea, también es normal que con esa edad hagamos y arrepiento. queramos... Pero me arrepiento, porque si la Lucía de ese momento Bueno, hubiera sí, dicho, claro. Para de aquí a 5 o 6 años tienes que tener más o menos la mitad ahorrado por una casa o la entrada o tal. Escucha, me habría ahorrado... no Pues sé yo te cuántos digo que no te debes gustos. arrepentir porque a lo mejor si tienes una etapa con 20 años tan marcada, a lo mejor llegas a los 30 y te quemas y empiezas a soltar. Sí, Sí, porque todo el mundo tiene un límite también. claro. Y todo el Al mundo final las necesita etapas, desahogo. ir quemando ciertas etapas son necesarias. Es como el que con 18 años no sale ni una vez de fiesta. Yo no soy el más fiestero del mundo, ni muchísimo menos. Pero si con 15 o con 18 no sales, a lo mejor te da por salir con 40 Ya.
y no entras. Hay un Ostras. Como hay refrán- alguno por ahí. Sí, sí, Como sí, es el sí. refrán ese, no me va a salir. Y como estamos grabando, no quiero eso. Hay un refrán que se refiere a eso. No sé. Bueno, para el próximo episodio os digo el refrán al que me refiero. Pero que sí, que lo que no haces a ciertas edades, Sí. como Luego no lo vuelve. hagas y lo tengas ahí guardado, Sí. luego en otra etapa de tu vida, que a lo mejor no es la que corresponde, lo haces. Claro. Entonces, Y yo recuerdo, es que hablando de lo de No las te familias, no me arrepiento, me hablando de las familias, es que hasta hace bien poquito, pero que es que a día de hoy te puede decir Carla los años que llevo ahorrando, que es que no es que a día de hoy sea una mano rota, pero mi madre a día de hoy me sigue diciendo que tienes que ahorrar, Lucía, y yo, mamá, si ya no tengo más para meter Una ahora". madre siempre te va a decir que tienes que ahorrar, hija. Digo, ¿qué hago? ¿Dónde lo saco? Para Siempre ahorrar más. te va a Pero decir eso. La verdad que gracias a haberte conocido en este momento, porque ya te conocíamos de Nos ha antes, ayudado un montón. pero en este momento de la vida nos has ayudado muchísimo, sobre todo a poner foco en los objetivos en los que queremos, que no todo es una casa, hay otras muchas cosas, pero el ponerte objetivos y el ir avanzando para llegar a ellos, sí que es verdad que el camino es sacrificado, pero cuando El camino es tienes la sacrificado. recompensa El camino es muy sacrificado. gratificante. Es sacrificado porque te estás quitando de hoy para mañana. ¿Hay un refrán que dice eso? No dejes para hoy lo que... No, no. era pan Pan para hoy y hambre para mañana, pero no se puede aplicar a No. eso. En este caso es al revés. Al contrario. Los refranes. Es al revés. Bueno, En este pero yo sentido solo te veo- estás quitando hoy Sí. para el día de mañana poder hacer y conseguir. Visión de futuro. Eso es. Visión de futuro. Eso Dicen que es. hay que vivir el presente. Bueno, Pero sí, claro que hay que Con vivirlo, matices, claro que hay con que vivirlo, matices, que yo vuelvo a decir, estoy de a mí acuerdo. no me gusta, yo cuando hablamos de ahorro con un cliente, a mí no me gusta estrangularle en el sentido de, pues ahorra 300, vamos a utilizar estos 300, o ahorra 1000, vamos a utilizar 1000, no, vamos a utilizar un poquito menos, porque es necesario vivir, es necesario tener ocio y es necesario poder relajar un poco la mente. vivir a gusto en el presente sin olvidarnos de proyectar un futuro. Claro. Qué bien. Claro, Que eso es. así, ¿verdad? Bueno, Edu, ya estamos casi terminando, pero no queremos terminar sin preguntarte. Para una persona que nunca ha contado con la ayuda de un asesor financiero, ¿qué crees que le puedes aportar? Por un lado, le voy a aportar tranquilidad a nivel personal como asesor y por otro lado, de cara a sus finanzas, le voy a aportar orden y claridad. Muy bien. Y visión. resumido. Y visión también. Lo de visión es importante porque creo que, efectivamente, tú lo has dicho antes, que nos centramos muchas veces en hoy, pero no vemos lo que hay dentro de 2, 3, 4, 5 años. Y creo que también es importante que nos pongan Poner el la foco, mirilla, sí. eso es. Claro. Eso Y es. cuando una persona llega a hablar contigo en la primera toma de contacto, ¿qué es lo que esas personas se puede esperar? Es decir, a ver, Preguntas. Esa persona, el primer día que hable conmigo, se puede esperar preguntas. Como os he dicho antes, para conocer su situación personal, su situación financiera y sus objetivos y necesidades. Es decir, conocer a esa persona. Y luego, en una segunda visita, en una tercera visita, pues ya centramos y le hago una propuesta para planificar esas finanzas. ¿crees que esa persona tiene que ir como sin miedo a lo que vaya a escuchar? Porque evidentemente es como cuando vas al médico y quieres dejar de fumar. A lo mejor te vas a encontrar, A ver. claro, una serie de respuestas que no te van a gustar nada. Claro. Pero tiene que estar esa persona preparada para Claro. escuchar todos esos Claro. detalles que no, evidentemente, ¿no? Hay que tener voluntad y querer y tener voluntad también de implementar ese plan. Sí, Claro. Si no, no. evidentemente. Porque es que si no vas... Sin voluntad propia, mm, No se hace nada. no en la hacemos vida. nada. Claro, eso es. Y bueno, pues vamos a ir despidiéndonos un poquito. Sinceramente, Edu, te agradecemos muchísimo el Mucho. tiempo que has estado aquí con nosotras. vosotras. Y te agradecemos también todos tus conocimientos que los hayas puesto a nuestra disposición y a disposición de la gente. Y bueno, Yo que me hayáis dado voz o que me hayáis ofrecido aquí hora y pico, 2 horas o las que hayan sido para poder hablar y contar un poco mi trabajo y mi opinión y mis conocimientos y todo, ha sido para mí un placer y un orgullo. Así que Muchas gracias. muchas Muchas gracias a gracias, vosotras. Edu, de verdad que nos ha encantado tenerte aquí y que esperamos que sea solamente la La primera primera vez. La primera vez y que traigamos temas tan interesantes como los de hoy. Ya nos dejarán los oyentes
aquellas dudas o aquellas cositas que quieran que maticemos. Y en algún siguiente episodio seguramente que te tenemos aquí de vuelta porque estoy Pues- segura de que tienes muchísimas más cosas interesantes que contarnos. Genial, yo encantado de volver, ya lo sabéis. Bueno, chicos, pues la verdad que muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber estado con nosotros un día más y sinceramente esperamos que os haya gustado y que volváis al próximo porque os vamos a traer contenido de calidad, yo creo. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Bye.